Bienvenidos al Ruedecito del Superstar Show. Aquí estamos con Bryce en esta nueva entrega. Vamos a hablar con el propietario de BGTR Motor. Y bueno, encantado de tenerte aquí, Bryce. Nada, encantado de vir y de poder acompañarte aquí en esta tarde y de dar a conocer un poquito más este mundo que a veces para mucha gente está tapado, que no es, digamos, muy conocido, que igual el desconocimiento incluso les puede evitar que tengan ventajas en un futuro. Y nada, darnos a conocer, explicar un poquito el mundo de lo que es el motor sport, el mundo de los coches y de la mecánica. Así es. Estamos aquí para hablar sobre todo de motores, de coches, ámbito en el que tú eres un, digamos, especialista, las reprogramaciones. ¿Y en qué consiste una reprogramación, para ser exacto? Una reprogramación consiste en coger un mapa motor base que trae cualquier coche de calle y optimizarlo. A optimizarlo estamos llamándolo, optimizar es mejorar o digamos desarrollar X puntos que de fábrica o por vagueza en algunos casos o por X normativas no se desarrollan como deberían, y mejorar esos parámetros para que el coche funcione al máximo rendimiento dentro de unas características de seguridad concretas. O sea, evitar que nos dé a fallos, que nos rompa el coche. Nosotros aprovechamos, modificamos todos los parámetros que son posibles modificar para mejorar y evitar, digamos, X restricciones que igual tenían en el momento en el que hicieron el mapa, y aplicarlas ahora para que el coche vaya mejor y en general funcione todo como debería. Es decir, para alguien que a lo mejor pues, no entienda demasiado, tenga un poco de dudas o esté pensando en si hacer una reprogramación a su coche, se podría decir que la reprogramación consiste en coger unas características que trae tu coche de fábrica, en ciertos casos quizás limitadas por la normativa europea o normativa de X país, y lo que se hace es mejorar ciertas características, como por ejemplo bajar el consumo del motor. Sí, sería el resultado de optimizar la combustión de lo que sería cada gota de combustible tiene un poder calorífico. Lo que es una microgota tiene X kilojulios de potencia que se dan aprovechado. ¿Qué pasa? Que optimizando los parámetros lo que se hace es aprovechar más de esos kilojulios, que muchas veces es pérdida dentro del mapa original. Se pierde muchísima potencia y energía de cada uno de esas gotas de combustible. Y lo que hacemos es variar los parámetros para que aprovechar al máximo cada molécula de energía del combustible. Es decir, hay un razonamiento que explica esa modificación que lleváis a cabo. No es lo que se suele entender, que después de una reprogramación pues, puede haber averías. Es decir, la reprogramación consiste en modificar unas determinadas características para buscar un rendimiento mejor, sí, no un rendimiento peor. Efectivamente, lo que se busca siempre es eso, ver que el coche respire mejor, vaya más suelto, no es decir ya que corra más, sino mejorar lo que es, digamos, la combustión del motor internamente, y con eso ganamos potencia, ganamos bajada de consumo, porque en vez de ir todo el rato con el pie a mitad de gas, después de una reprogramación para andar por la carretera normal, vas a ir a puntita de gas todo el rato, mucho más bajo de revoluciones, como consiguiente, al final, menos pistonada, menos combustible. Es como reestrenar otra vez tu coche con mejores prestaciones, es totalmente diferente. Bueno, pues una reprogramación, cuando se lleva a cabo, utilizando todas las técnicas de la manera más adecuada y se mejoran las características del coche,
ese coche puede seguir manteniendo su vida útil tal como estaba con anterioridad, o tú dirías que quizás debe llevar un mantenimiento específico a raíz de la reprogramación? No, a raíz de la reprogramación no, pero sí que es verdad que se me tienen dado casos, incluso de llegarme aquí gente, reprográmame el coche, le hacen la reprogramación y el coche como que yo que más o menos sé los parámetros que modifico y comprendo la diferencia que debería de haber y de incluso de coger y decir vale, sí, le he hecho la reprogramación y el coche anda un poquito más, pero no tira. No me quedo convencido, no dejo ahí el tema, cojo y miro a ver qué pasa. Reviso los parámetros están todos correctos, como debería ser, y llegamos a la parte del mantenimiento y de lo que cada persona debería hacer con su coche, ¿no? Y te llegas a encontrar con filtros de gasoil totalmente obstruidos, con filtros de aire que no se han cambiado en años, cosas que hacen que evidentemente tanto la vida útil del motor como en general lo que es cómo va a rendir no vaya a ser lo adecuado. Es decir, tal como te estás explicando, creo que una reprogramación tiene que estar dedicada a un cliente que, por regla general, es una persona que sí tiene una preocupación real detrás del mantenimiento de su vehículo. Es decir, creo que la típica persona que está buscando una reprogramación para aumentar los caballos de su coche, conseguir más velocidad máxima y quedarse en eso solo, después a lo mejor pues comienzan a aparecer problemas. ¿Pero por qué? Porque el problema está en el razonamiento que tiene esta persona de lo que es una reprogramación. Si solo estás buscando aumentar el caballaje sin buscar una mejora óptima en general del motor, de la combustión, de todo lo que estabas hablando, todo esté correcto y de que todo esté o sea, como debería estar. Lo más común digamos, o casos que se tienen dado, es que averías que había anteriores, o incluso gente que me tiene traído coches averiados, literalmente averiados, oye, hazme una repro que esto no me anda, ¿sabes? Pero hacer la reprogramación para que ande un coche averiado, en vez de solucionar el problema. Un coche no se va a romper por una reprogramación, a no ser que sea una reprogramación muy mal hecha, pero es que no, aún así es complicado, porque una reprogramación mal hecha haría un coche inconducible. Y sobre todo muy importante cuando hay que llevar a cabo una reprogramación o cualquier tipo de sustitución de una pieza o de mantenimiento, importante que lo haga pues, personal especializado, y no pues intentar hacer una chapuza o un trabajo casero que al final pues a lo mejor te sirve para salir del paso, pero bueno, a la larga quizás después acabas teniendo otros problemas en el vehículo con los que si un trabajador especializado hubiera llevado a cabo, pues no pasarían después. Y bueno, me gustaría saber cómo empezaste en el mundo de reprogramaciones, mejorar el rendimiento de los motores. ¿Te gustaba este mundo del motor desde joven? Sí, siempre me llamó la atención, ya desde pequeñito siempre me gustó, aparte de montar todo para saber cómo funcionaban las cosas, no me conformaba con a lo mejor ver un juguete y vale, hace esta función y esto, no, literalmente lo desmontaba porque quería saber cómo funcionaban las cosas. Al final, el mundo del motor es el mundo que más me aporta, digamos, saciar esas curiosidades. Me gusta, digamos, la ingeniería que hay detrás de las cosas, ¿no? Y entonces, pues siempre me gustó luchar un poquito contra el sistema y mirar de decir, y darle una vueltecita de tuerca más y poder decir, vamos a mejorar esto, vamos a hacer que vaya un poquito mejor, vamos a darle una alegría, incluso, ya te digo, de mis primeras andadas o con mi primer coche, de hacer auténticas locuras para que
sin medios de ningún tipo, con lo que había tirado por casa, hacer inventos y hacer para que o fuera mejor en un aspecto, o corriera un poquito más, o fuera un poquito más estable, o todo eso. A ti desde pequeño te gustaba encontrar la razón de por qué un coche pues era más rápido o tenía otras características. Sí. Y buscar la solución a los problemas que tenían los coches, ¿no? De por qué uno andaba poco, de por qué le faltaba aceleración, o buscar la explicación de los fallos de funcionamiento o de las características que tenían pues, los distintos coches, ¿no? Sí, en general más que los fallos en sí, el funcionamiento, y a partir de que sabes cómo funciona... Entender el funcionamiento. Claro. A raíz de saber cómo funciona una cosa, también te acabas dando cuenta de por qué y cómo falla, ¿no? Entonces yo creo que es lo más importante, saber cómo funciona una cosa de la mejor manera posible, lo más, digamos, de una forma precisa, claro, digamos, para dar un diagnóstico, claro. Y decir, vale, este coche tiene estas características, ha pasado esto, necesita... Efectivamente. Y siempre, ya no solo con coches, con todo en general, un pequeño aparato eléctrico que se me estropeaba en casa o así, siempre me gustaba desmontarlo y a ver si le veía algo, incluso, ¿sabes? Solucionar X cosas, o se me han rotos unos altavoces, cojo cable de otro, le pongo sueldo aquí, los adapto para que me funcionen con el... O sea, cosas que me entretenían de pequeño. Y toda esa pasión, todo ese disfrute que sentías por entender el funcionamiento de cualquier máquina, al final pues te lleva aquí a este taller, sí, donde estamos ahora grabando, en el que te dedicas profesionalmente aquí a trabajar, a hacer reprogramaciones, a mantenimientos. ¿Qué haces aquí en este? Sí, explícanos así en líneas generales, ¿qué trabajo sueles? Me dedico tanto al tema de reprogramaciones como mecánica en general. De hecho, más que mantenimiento, nos dedicamos a mecánica más pesada, a tema reconstrucción de motores, reparación, búsqueda de averías, reprogramaciones, soluciones electrónicas para averías de coches modernos. También hacemos copias de llaves codificadas, mandos, o sea, nos dedicamos a la electrónica avanzada. ¿Y tienes así alguna anécdota especial que se pueda contar? ¿Algún cliente en particular que te haya causado así una cierta sorpresa que siempre pasa, ¿no? Los trabajos a veces siempre te llevas alguna sorpresa con algo que pensabas que era de una manera y al final el cliente te acabó demostrando, o algo que pudiste aprender en este tiempo que llevas trabajando? Hombre, anécdotas muchas. Llevo con el taller abierto desde los 21 años, ahora tengo 27, y llevo trabajando de mecánico desde los 16 años. Entonces, en estos casi 11 años, la verdad es que anécdotas muchísimas, cosas verdaderamente inexplicables, e incluso divertidas muchas veces, pero bueno, tener desde el típico coche que para entrar dentro literalmente lo tienes que fumigar. Sí. Fumigar un coche, explícame eso. Fumigar un coche, meterle una de estas bombonas de descarga que se meten para fumigar cuando están llenos de insectos, de pulgas, pues tuvimos que meterle 3 botes de fumigador de ese para dar entrada en el coche. De aquellas tenía un empleado y el empleado se metió en el coche y le picaron las piernas. Había una flora salvaje y peligrosa dentro del coche. Había flora y fauna, muy abundante además. Muy abundante. Pero bueno, y como esas muchas cosas, gente que incluso rompen ellos el coche intentando hacer X cosas y después no te cuentan la verdad y tú intentas arreglarlo y claro, necesitas saber en algunos casos qué ha pasado para poder diagnosticar correctamente la avería, claro, y te están contando una trola y lo que hace es llevarte a pérdidas de tiempo. Te encuentras con que el cliente sin quererlo te está engañando y al final te está un poco limitando tu trabajo. Claro, me está haciendo que no le dé arreglado el coche. Pero bueno, y un montón bueno, al final
todo el mundo que trabaja cara al público sabe que hay de todo bajo la viña del Señor. Y bueno, así es el mundo, tiene que haber variedad. Bueno, y ¿puedes explicarnos un poco lo que tenemos por aquí en esta mesa improvisada? Sí, eso sería un aparato de lectura de unidades de control. No sé si se puede ver esto correctamente desde aquí, pero bueno, un aparato de lecturas de unidades de control. Claro, que sería en este caso esta unidad. Esto, la función que tiene es, la conectaríamos a la unidad de control con estos cables normalmente, los pinaríamos según el diagrama que fuera correspondiente, y entonces a través de un programa de ordenador accederíamos a la lectura de datos de la propia unidad y para poder modificarlos y optimizarlos. O sea, tú a través de, bueno, conectas esto en esta máquina de aquí y ahí con un ordenador obtienes acceso a una información que te da... que está interna, que sería realmente aquí en esta otra. ¿Pero esto lo traen todos los coches o esto es una máquina? No, esto es una máquina especial y aparte que no... O sea, eso es ajeno al coche y esta máquina me sirve para lo que es para la lectura de casi todas las... ¿Puedes diagnosticar a lo mejor un fallo o algo con este tipo de máquina? No, esa máquina es específica para lectura y escritura de los datos de motor e incluso de caja de cambios también. Aquí tenemos una unidad más antigua que, sin embargo, ya no podría leerla con esta unidad, sino que serían estos chips de memoria. Aquí internamente irían los unos y los ceros que hacen que tu coche arranque, que inyecte, que acelere y todo eso. Es decir, este es el circuito que explica el funcionamiento, por así decirlo, del coche. Sí, lo que sería el chino que llevamos bajo el capó que hace que los pedales de acelerador que hoy en día no... Este es el cerebro del coche. Sí, sería el cerebro del coche. Cualquiera de las dos. Esta es más antigua, esta es más moderna. Esto de hecho es un coche del año 90 y pico, ya veis el tamaño, 2 hojas, y aquí aún iría una carcasa exterior que ahora mismo no está, y ahora esto que es plano, finito, reducido, estrecho, casi no ocupa, ya cerrada, de un coche. Esto concretamente debe ser del 2016 o 2017, de un coche del grupo PSA que eventualmente... Pero a pesar de haber cambiado el soporte, con este lector sigues trabajando, puedes... Claro, sí, eso, o sea, los coches modernos incluso cada vez se pueden realizar más funciones también porque traen más cosas, ¿no? Por ejemplo, en esta centralita, aunque es mucho más grande, el circuito es mucho más, digamos, complejo a nivel de cantidad de componentes, pero no de funcionamiento, porque las unidades modernas ya trabajan a una escala mucho inferior, entonces se reduce muchísimo el tamaño, pero sin embargo, lo que aquí el tamaño del archivo puede ser inferior a lo que ocuparía una foto. O sea, me refiero que la cantidad de unos y ceros que hay para modificar o que deberíamos modificar a la hora de hacer una reprogramación es mucho menor que el de una unidad moderna porque controla muchísimo más los sistemas, miden cosas que antes no se medían. Aquí no se medían la temperatura de los gases de escape. En esta unidad, sin embargo, lleva un control absoluto de lo que es... Cada vez la electrónica se vuelve mucho más complicada, con mucha más información, sí. Se controlan más todos los parámetros que rodean la conducción del coche. ¿Y tú eres, digamos, favorable o tienes una opinión un poco contraria a que ahora los coches tengan tanta electrónica, tantos sensores? ¿Qué te parece el fenómeno que estamos viviendo de que ahora cualquier coche nuevo trae pues, el sensor de presión de neumáticos, el sensor de frenado automático? ¿Estás a favor? ¿Hay algún tipo de sensores que piensas, creo que es totalmente, se podría evitar la utilización de o que pueden perjudicar el funcionamiento del coche en algún aspecto? ¿Qué piensas? A ver, ahí entramos en debates ya muy complejos y muy complicados, temas de normativas anticontaminación, temas de incluso de seguridad.
Yo lo que opino es que tú cuando vas a comprar un coche, no te lo van a decir, pero deberían hacerte consciente de que cuanta más electrónica, cuanto más extras, cuanto más tal, las reparaciones después a lo largo de la vida útil, ¿entiendes? Va a ser muchísimo más complejo, más costoso, con más dificultad en general. Un coche del 1998 ya lo sabía que a lo mejor traían 5 unidades de control o así, pero es que a día de hoy, coches de 2023, los hay que llevan cientos de unidades de control. Y esto trae un pequeño problema aparejado, que es que al final, para tener todos estos sensores que controlan tantas características del coche, necesitas dos cosas, que es personal cualificado que sepa reparar esos sensores o sustituirlos en caso de avería o bueno, lo que ocurre. Y además necesitamos las materias primas con las que se hacen esos sensores, es decir, al final tú vas al mecánico y te dice, sí, te pongo el sensor, te lo arreglo, pero es que claro, me va a tardar 6 meses en que me llegue. Necesitamos al final las materias primas, la elaboración de esos sensores obviamente vienen pues, de China mayoritariamente, entiendo, y claro, el suministro no es todo lo rápido quizás que debería ser, y claro, ya no es solo un tema de que sea costoso o no, sino que además pues eso hace que también se puedan alargar más en el tiempo las reparaciones como consecuencia de la dificultad de conseguir materias primas para fabricar todos esos sensores. Sí, efectivamente, pero ya no es la espera en sí, sino que un coche de hoy en día no puede funcionar sin muchísimas de esas piezas o no puede tener un correcto funcionamiento. Limita su funcionamiento a que algún sensor esté, digamos, mandando señal o esté operativo, para que todo el circuito al final funcione. Sí, por ejemplo, un caso que hay ahora muy común con los coches del grupo PSA es que los tanques de AdBlue se fastidian, y al fastidiarse los tanques de AdBlue te imposibilita el propio arranque del coche, y estamos hablando de que hay listas de espera para conseguir un tanque nuevo, original, de 6, 7, 8 meses, dependiendo de la zona, porque y no es un caso aislado, o sea, es que se estropean todos. Es lo que yo personalmente considero un mal diseño y fabricación de una pieza, y que está dando esos problemas. Gente que se está comprando coches nuevos. Recordemos que el AdBlue es un líquido que se utiliza principalmente para evitar una mayor contaminación de... Efectivamente, para reducir las partículas de NOx, que es unas partículas resultado de la combustión del motor. Pues bueno, hemos hablado de muchos temas, hemos dado muchísima información, creo que hemos desmontado incluso algún mito en torno a las reprogramaciones. Recordad que si alguien está pensando en hacer una reprogramación, tened en cuenta que al final estáis modificando características de vuestro coche, necesitáis hacer los mantenimientos y tener un poquito de cuidado con el coche. No se trata solo de potenciar el motor y después olvidarse de todo lo demás, que al final tienes que tener un mantenimiento y tienes que preocuparte un poco por todo el conjunto del coche, no solo de la potencia, porque la potencia está bien, pero hay muchos más aspectos del coche que también son importantes, sobre todo de seguridad, los frenos y los neumáticos. No solo los coches, pues la única característica importante es la velocidad que puedan coger, hay más características. Así que bueno, esperamos que puedas volver al canal, si quieres dar otra entrevista hablando más o haciendo una reprogramación en vivo o hablando de cualquier otra cosa que pueda ser de interés. Y aprovechamos también para anunciar, estamos ya prácticamente con 1000 suscriptores, agradecer a toda la gente que se está suscribiendo en los últimos días, muchísimas gracias a todos. De hecho, había preparado un vídeo especial de 500 suscriptores, había comprado unas camisetas de 500 suscriptores, pero es que estoy llegando antes a los 1000 suscriptores que las camisetas me han llegado a casa, así que bueno, no es por culpar a ningún transportista, pero
Bueno, muchas gracias a todos los que os habéis suscrito. Y bueno, esperamos tenerte pronto, bueno, hablando, haciendo una reprogramación en vivo o cualquier operación que quieras hacer, que compartir con el canal, será bienvenida. Así que muchas gracias, Bryce. Nada, gracias a ti. Y nada. Añadir bueno, que próximamente va a haber un evento, tanto en colaboración con Ruedecito Show y VGTR Motorsport. Y nada, un evento del mundo del motor en el que habrá sorteos, premios, concursos, vamos a dejar información en la descripción del vídeo sobre cuándo se celebrará, porque todavía estamos un poco arrancando, pero bueno, posiblemente en octubre tendrá lugar el evento, que os daremos más información por la descripción. Así que nada, si os ha gustado el vídeo, suscribís y hasta el próximo.